Así bien, hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir un tema el día de hoy que nos han encargado sobre la regla en el artículo 24. Y bueno, para iniciar este tema de formación, agradezco a todos ustedes su invitación y gracias por confiarme este tema. Y vamos a tratar de compartirlo. Y bueno, pues vamos a iniciar primeramente y antes que nada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco y Santa Clara rueguen por nosotros. Santos y santas del cielo, intercedan por nosotros ante esta pandemia. Iniciamos con el canto. Ven, hermana, vamos a cantar el doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Ven, hermano, ven, hermana, vamos a cantar el canto doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Mira cómo cantan las flores en coros silenciosos, cómo salen de sus voces perfumes tan olorosos. Ven, hermano, ven, hermana, vamos a cantar el doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Ven, hermano, ven, hermana, vamos a cantar el doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Escucha cómo cantan las aves en horas tempranas, como si cantaran sus laudes al toque de las campanas. Ven, hermano, ven, hermana, vamos a cantar el canto doble alabanza del alma que Dios quiere amar. Hermano, hermana, vamos a cantar Y con nuestro canto a Dios vamos a alabar, a Dios vamos a alabar, a Dios vamos a alabar. Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio y esperando en Dios que todos se encuentren bien de salud. Esos son mis mejores deseos y bueno, pues que esta pandemia no haga tanto daño a las fraternidades, ya que hay fraternidades que están recibiendo pues de lleno la epidemia. Hay varios hermanos que han fallecido a raíz de esta pandemia tan fuerte. Muy bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a dar inicio, gracias a la hermana Gracielita López, que es nuestra ministra regional de la región de Santa Clara de Asís, allá en Ciudad Obregón, Sonora. Y gracias a todos mis hermanos, a la hermana formadora Carmelita, a toda la Junta Ejecutiva Regional que me han invitado para participar en este tema. Y es un tema realmente muy bonito, ¿verdad? Porque habla de nuestra espiritualidad, de nuestra raíz,
de la experiencia que hemos vivido dentro de nuestra fraternidad. Damos gracias a Dios por tantas cosas bellas que Dios nos ha dado durante todos estos días. Que la pandemia no nos asuste, mis hermanos, vivamos en la fe del Señor, pidamos a Él que nos ayude, que en lo más oscuro de nuestro ser, donde entra el temor, que lo saque y que ponga ahí gotitas de amor, de fe, de esperanza y sobre todo experimentar estos días que nos ha regalado el Señor con esta pandemia para poder crecer espiritualmente como personas y como cristianos. Pues bien, vamos a dar inicio a el tema que se nos ha pedido el día de hoy, que se llama, se llama comunión fraterna, y sobre todo nos habla sobre la identidad y sentido de pertenencia, la corresponsabilidad de los hermanos en cada fraternidad. Y la regla, nos habla en el artículo número 24, para estimular la comunión entre los miembros del Consejo, organice reuniones periódicas y encuentros frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos, especialmente de jóvenes, adoptando los medios más adecuados para el crecimiento en la vida franciscana y eclesial, estimulando a todos a la vida de fraternidad. Y la regla nos habla claramente sobre la forma de vida que nosotros tenemos que llevar en cada fraternidad y en nuestro propio ser. Nos está hablando en este momento de que tenemos que tener esa comunión directa con los jóvenes, sobre todo con aquellos que tienen la corriente franciscana. Vamos a hablar de la juventud franciscana. Y en cada región hay fraternidades franciscanas de jóvenes, y pues tenemos que acercarnos a ello, siempre y cuando respetando su autonomía, trabajando de común acuerdo, poniéndonos al servicio de los jóvenes para trabajar en lo que podríamos llamar en una formación integral, tanto Orden Franciscana Seglar como Jufra, en una convivencia hermosa entre la Orden y la Jufra. Juventud y hermanos que pertenecemos a la Orden Franciscana Seglar, es necesario esta comunicación, y de esta comunicación se espera muchísimo. Nuestros jóvenes son quienes vienen atrás de nosotros, pisando nuestros huellas que nosotros vamos dejando. Unos ya vamos de salida, otros vienen atrás de nosotros, otros más atrás, algún día estarán donde nosotros estamos. Y siempre tenemos que aprovechar los momentos para trabajar sobre la convivencia fraterna entre los jóvenes. Busquemos a los jóvenes, apoyémosle en todo lo necesario. Ellos tienen la potencialidad de la juventud, de las energías, y nosotros, pues tenemos la experiencia de vivir dentro de una fraternidad franciscana. Bien, las constituciones generales, nuestros hermanos, en el artículo número 53, también nos hablan, igual que el artículo 24 de la regla. La fraternidad, dice, debe ofrecer a sus miembros ocasiones de encuentro y de colaboración a través de reuniones que se han de tener con la mayor frecuencia, que permitan las situaciones ambientales y con la participación de todos. Es decir, las fraternidades franciscanas tienen que formar estas comunidades de amor. En algunos casos, en algunos lugares donde la vida es difícil, donde las distancias son muy lejanas, los hermanos tal vez se reúnen cada 15 días, cada mes, a rezar la corona, a tratar de formarse, y pues a veces tenemos nosotros todos los medios, vivimos en un lugar, en una comunidad donde podemos trasladarnos sin problemas de un lugar a otro, y nosotros podemos reunirnos. Habrá fraternidades que se reúnan cada semana. Y esa semana, aprovechar el momento, 1 hora, 2 horas que nos reunamos. Lo ideal es que nos reunamos 2 horas para hacer oración, para compartir el tema, para realizar grupos de trabajo que nos hablen del tema, para compartir nuestra vivencia espiritual, evangélica durante esa semana, y que nosotros crezcamos espiritualmente como hermanos y como comunidades de amor. Pero sobre todo, si podemos compartir y convivir con nuestros jóvenes, mucho mejor.
tenemos que apoyarnos y apoyarlos de cualquier manera. La fraternidad entonces tiene que reunirse periódicamente como una comunidad eclesial para celebrar la Eucaristía en clima que consolide ese vínculo fraterno y exprese la identidad de la familia franciscana. Qué bonito es que todos participemos en la Santa Misa, en el Domingo de Cuerda, pero también cada domingo o entre semana, acostumbrar ir toda la fraternidad a pedirle y a darle gracias a Dios al mismo tiempo, agradecerle por todas las cosas bellas que nos da y que nos hace ver y que nos hace conocer cada día. Y esto va formando un vínculo cada vez mayor como familia. Nos sentimos que es nuestra segunda familia espiritual, porque de una semana a otra, de un día para que nos reunimos y tardamos una semana en vernos nuevamente, el Señor nos da muchas cosas, y esto es lo que tenemos que compartir, hablando evangélicamente. La orden es evangélica, y si nosotros hablamos evangélicamente vamos a crecer. No perdamos el tiempo hablando o comentando cosas con personas que no nos entienden o que no quieren saber nada de Dios. Entonces vamos a aprovechar el tiempo con los hermanos compartiendo lo que Dios te está dando, y verán que nuestras fraternidades van a crecer. La inserción entonces en una fraternidad local y la participación en la vida de fraternidad es indispensable, porque ahí es donde vemos nosotros la identidad y la pertenencia a la Orden Franciscana Seglar. Se han de adoptar las iniciativas oportunas según las orientaciones de los estatutos nacionales para mantener la unión entre la fraternidad y los hermanos, por motivos válidos de salud, familia, trabajo o distancia, estén impedidos para participar activamente en la vida comunitaria. Entonces, la fraternidad también tiene que recordarnos con gratitud a los hermanos difuntos, y continúa esa comunión con ellos aún estando difuntos, en la oración y en la Sagrada Eucaristía. Y en la oración pedimos por ellos, y pedimos también en la Sagrada Eucaristía. También pedimos por todos nuestros hermanos que han partido de este mundo a la presencia del Señor. Muy bien, hermanos, los estatutos nacionales pueden prever formas particulares de adhesión a la fraternidad para quienes, sin pertenecer a la Orden Franciscana Seglar, deseen compartir su vida y actividades. Hay muchos hermanos que observan a los hermanos franciscanos en sus fraternidades, en sus actitudes, en su trabajo, en sus apostolados, en su vida de fraternidad, en la convivencia fraterna, y hay quienes se interesan muchísimo por esta vida y quieren entrar. Entonces, siempre nuestro testimonio de vida será fundamental para la promoción vocacional y para invitar a un candidato a pertenecer a nuestra fraternidad. Que vean ese ambiente fraterno, espiritual, cristiano, que demos verdaderamente ese ejemplo de amor, porque tienen que ser nuestras fraternidades locales comunidades de amor. El artículo 96 en las Constituciones Generales nos dice que la Orden Franciscana Seglar, en virtud de su propia vocación, debe estar dispuesta a compartir su experiencia de vida evangélica. No se debe de quedar ahí. Por eso les comento que el Señor nos da mucho durante una semana que nos vamos a ver, que durante esa semana la vida puede cambiar para muchos, que el Señor nos da tantas cosas bellas que a veces nos sentimos contentísimos, gozosos, pero también hay momentos en que nos sentimos tristes, que nos sentimos derrotados, que sentimos que no podemos, pero tenemos que vencer, continuar adelante. El Evangelio es parte de nuestra vida, es fundamental, es importantísimo, porque el Señor nos habla a través del Santo Evangelio, nos dice lo que Él quiere que hagamos nosotros. Esta experiencia de vida evangélica también se tiene que compartir con los jóvenes, sobre todo aquellos que se sienten atraídos por San Francisco de Asís sin pertenecer a una orden franciscana seglar.
desean compartir su vida y sus actividades. La virtud de nuestra propia vocación debe estar dispuesta a compartir entonces nuestra experiencia de vida evangélica con todos, con los jóvenes, con los adultos, con todos aquellos que deseen entrar a una orden franciscana seglar, tener esta vivencia que nosotros estamos viviendo actualmente. Con los jóvenes que se sienten atraídos por San Francisco, ¿sí? Y nosotros presentando los medios adecuados para que el hermano o la hermana se acerque a la orden. Aquellos que se acerquen a preguntarnos qué es la orden y cómo le hacen para entrar a la orden. Entonces la juventud franciscana, como se entiende en las constituciones de la orden franciscana seglar, se siente particularmente responsable. Está formada por los jóvenes que se sienten llamados por el Espíritu a hacer la fraternidad la experiencia de vida cristiana, a la luz del mensaje de San Francisco de Asís, profundizando su vocación en el ámbito de la orden franciscana seglar. Cada día, poco a poco, con la formación, con el testimonio, con los apostolados, con la misión que Dios nos ha llevado a servirle dentro de la orden franciscana seglar, viene lo que es la experiencia. Nos afianzamos en la fe, la cual no debemos de perder y debemos de acrecentarla cada día a través de nuestras acciones y sobre todo de nuestra vida de oración. Las fraternidades de la orden, por medio de iniciativas y dinámicas apropiadas, promuevan la vocación juvenil franciscana, cuiden la vitalidad y la expansión de las fraternidades de la Jufra y acompañen a los jóvenes en su camino de crecimiento humano y espiritual con propuestas de actividad y contenidos temáticos. Qué bueno es que en cada fraternidad regional la Orden Franciscana Seglar apoya a los jóvenes enviando a un hermano que apoye en la formación como un animador fraterno, y que también la Jufra debe de tener esa apertura, esa confianza de acercarse a su fraternidad Orden Franciscana Seglar más cercana, para hacer vida de fraternidad, para compartir su experiencia, para que se apoyen ambas partes cuando haya una actividad, un encuentro, un retiro, y convivan sobre todo de manera fraterna. Entonces, esta es la idea. Los documentos de la Iglesia nos dicen que los fieles tenemos la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o también para fomentar, por qué no decirlo, la vocación cristiana en el mundo. Y también reunirnos para conseguir en común estos fines. Entonces, la reunión de fraternidad de cada semana, los retiros, los encuentros dentro de la orden son fundamentales para poder crecer nosotros, para que esta fraternidad se mantenga viva, para que sea una fraternidad que realmente viva el carisma. Y los documentos, hay algunos documentos y textos franciscanos que nos dicen: los fieles tengan la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para formar o fomentar la vocación cristiana en el mundo, y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Entonces, al despreciar todo lo terreno, San Francisco, al no amarse a sí mismos con un amor egoísta, centraban todo el afecto en la comunidad. San Francisco y sus hermanos, en el inicio de la orden, se esforzaban en darse a sí mismos para poder subvenir a las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse. Nuestros hermanos fundadores, San Francisco y sus hermanos, pasaba el tiempo y deseaban estar reunidos para poder compartir la experiencia que Dios les iba entregando cada día a través de su vida de entrega, de su vida misionera, de su vida evangelizadora y de su vida espiritual. Deseaban reunirse, y reunidos, cuando se reunían, se sentían inmensamente felices. En cambio, era penosa la ausencia, la separación, amarga y dolorosa la partida, nos dice Celano. ¿Por qué tenemos que reunirnos, mis hermanos? Tú te preguntarás, ¿por qué nos tenemos que reunir cada semana como fraternidad franciscana? Ya veíamos en la regla, en el artículo número 21, el camino franciscano. Es un camino de fraternidad, de hermanos y hermanas
Ahora la regla nos vuelve a recordar que no podemos ser hermanos y no podemos ser hermanas solo de nombre, sino para vivir en comunión y alcanzar la vida. Y es una corresponsabilidad de cada uno de los miembros de cada fraternidad, el reunirnos, el hacer lo posible con nuestro testimonio y con nuestra vida cristiana, de crecer espiritual y fraternalmente en cada fraternidad. Tenemos que ser ese ejemplo que la Iglesia espera de nosotros, que el mundo y la sociedad espera de cada uno de nosotros. Ser ejemplo sobre todo en la vida, en este mundo que estamos viviendo, que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo. Pero hablar de esta vida en comunión y alcanzar la vida, ¿de qué vida se nos estará hablando, hermanos? Pues primeramente, como nos recuerda en la primera de Juan, para estar en comunión con la Iglesia, con los que son testigos en la Iglesia es santa y pecadora a la vez. No tenemos que olvidarlo y con ello buscar la comunión con Dios. Es la comunión con Dios la que nos dará la vida, no solo la vida eterna, sino también la vida de cada día. La Biblia nos habla de un modelo de comunión que nosotros como franciscanos seglares tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es ese modelo de comunión que la Biblia nos recomienda, hermanos? No solo tenemos que estar en comunión, sino que nuestra comunión se tiene que parecer a la que las tres divinas personas tienen entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto tenemos que tenerlo muy en mente y muy en cuenta y muy dentro de nuestro corazón en cada fraternidad, para que crezca realmente en calidad, en espiritualidad y en amor. Tener presente que cada vez que nos reunimos, lo tenemos que hacer al igual que las tres divinas personas que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en contra de los demasiados espirituales, también nos recuerda San Juan que la comunión nos tiene que llevar a ver qué, a contemplar, es decir, ver lo que hay atrás de un rostro, sus necesidades, sus sentimientos, su dignidad de ser humano, y tocar, es decir, poner a trabajar nuestras manos, ocasiones de encuentro y de colaboración. Entonces, ¿por qué nos dice la regla que tenemos que estimular la comunión? Esto es muy importante, mis hermanos, porque la comunión no es algo que sale espontáneamente. Por eso la gente que solo busca el placer, cuando éste desaparece, no quiere saber nada de comunión y se va, huye. Tenemos que estimular porque es una manera de avivar, de impulsar la vida, de incitar, de animar a la vida de comunión. Muchas veces cuando hablamos de avivamiento, solo pensamos en el caliente, en el sentimiento y nos olvidamos de nuestra propia vida, de la vida en comunión, y una vida que a veces nos cuesta porque es como subir lomas. ¿Qué aspectos se tendrán en cuenta en los programas y en las reuniones? O al programar nuestras propias reuniones. ¿Qué aspectos más importantes son los que ustedes toman en su fraternidad local cuando se reúnen, mis queridos hermanos? Primero nos dice la regla, fíjense bien, que tenemos que hacerlo con toda la familia franciscana, que tienen que ser frecuentes estos encuentros, estas reuniones, tienen que ser frecuentes. Nosotros tenemos que hacerlo semanalmente, de preferencia, lo más que nos permitan las condiciones ambientales, y que sobre todo se buscarán las reuniones con los jóvenes de Jufra. Esto es fundamental, muy importante, que tenemos que buscar el crecimiento de la familia franciscana. Todos y todas que siguen la espiritualidad franciscana o camino franciscano, para vivir el Evangelio juntos y experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos va transformando a medida que tú te vas dando y te vas dejando poseer de ese amor interminable, inconmensurable de Dios, que tanto amor nos tiene.
qué aspectos se tendrán cuando ustedes programen una reunión con los jovencitos de Jufra. Como nos recuerdan las constituciones, la preocupación primera debe ser la de compartir experiencias de vida con los jóvenes. Vamos a compartir nuestras experiencias para que los jóvenes aprendan de ti. Hay tantos y tantos hermanos en las fraternidades locales que guardan un sinfín de recuerdos bellos que nos harán crecer de cómo han vivido, cómo ha sido la vida de espiritual dentro de una fraternidad, cómo ha sido su vida y cómo ha crecido, cómo le ha ayudado la espiritualidad franciscana y la formación franciscana que ha recibido de tantos años, que a veces hay hermanitos y hermanitas muy calladitos en la fraternidad, ya grandes, pero cuando te pones a platicar con ellos, verdaderamente son una enciclopedia de la vida, te hacen crecer, te hacen reflexionar y te hacen ver que la vida que tú estás viviendo dentro de la orden se toma con seriedad y con responsabilidad y no buscando problemas como en muchas fraternidades, sin buscar problemas, porque aquellos hermanos y hermanas problemáticas no tienen a Dios en su corazón, hay otra persona dentro de su corazón y ese hermano y esa hermana tenemos que platicar con ellos para que reaccione, reflexione que la vida espiritual dentro de la orden franciscana seglar se tiene que llevar con responsabilidad. Es una vida evangélica, es una vida a la que Dios nos llama a la salvación, pero tienes que buscar la santidad primero. Bien, pues realmente tenemos esa convivencia con nuestros hermanos jóvenes para compartir las experiencias de nuestra vida franciscana. No solamente hagamos reuniones de charlas por platicar cosas que no nos van a edificar. Vamos a platicar realmente qué nos dice el Señor y qué nos ha dejado la vivencia del Evangelio cada día de nuestra vida. El artículo 97 también nos dice que tenemos que acompañar los procesos que vivan los y las jóvenes cuando se están formando, cuando ya son hermanos comprometidos, cuando planeen algún evento en el que nosotros como Orden Franciscana Seglar podamos apoyarlo, ¿verdad? Claro, de acuerdo a nuestras necesidades y como podamos nosotros apoyarlo, ¿verdad? De cierta forma, según nuestros alcances, ¿verdad? Pasemos a lo que es la corresponsabilidad. En el artículo 25 de la regla, mis hermanos, nos habla sobre corresponsabilidad y pertenencia fraterna. Y la regla en el artículo 25 nos dice, todos los hombres y hermanas ofrezcan una contribución en proporción a las posibilidades de cada uno para sufragar los gastos necesarios de la vida de la fraternidad o para obras de culto, de apostolado y de caridad. Las fraternidades locales procuren contribuir al pago de los gastos del consejo de la fraternidad del nivel superior. En cada fraternidad, mis hermanos, yo sé que hay muchas necesidades, sobre todo económicas, también espirituales, pero ahorita estamos hablando de la corresponsabilidad y pertenencia fraterna. Dentro de las fraternidades, pues siempre, como ustedes saben, hay un artículo 25 que nos habla sobre una aportación fraterna, sobre una ayuda que nos piden cada mes. En algunas fraternidades se piden 5, 10, 15, 20 pesos, según como se ponga de acuerdo el consejo y vea las necesidades, las prioridades de cada fraternidad. Pero dice San Francisco que a medida que tú das, recibes. Entonces, ¿para qué es esa aportación, ese apoyo fraterno? Para obras de culto, para obras de apostolado y de caridad. Las fraternidades locales procuren contribuir al pago de los gastos del consejo de la fraternidad de nivel superior. Cuando una visita fraterna, una asamblea o un capítulo se va a celebrar en una fraternidad local, bueno, muchas de las veces el consejo local, regional o la junta regional no tienen los suficientes recursos. Y qué bueno es que nos veamos de esta manera, que podamos aportar, apoyar a los hermanos, porque muchas de las veces los hermanos que salen a hacer visitas de un consejo de nivel superior
Por lo general siempre apoyan los hermanos a donde va a llevarse a cabo alguna visita fraterna pastoral, una asamblea o un capítulo, pero a veces no. Entonces los hermanos los visitantes a veces se ven un poco apurados porque son muchos compromisos, para poder cubrir con todos los compromisos. Entonces, si nos apoyamos de esta manera, vamos a contribuir de que los hermanos puedan ir y venir tranquilamente según como han planeado las actividades de cada semana, cada 15 días o cada mes que tengan programada alguna visita fraterna. Las constituciones en el artículo 30, mis hermanos, nos hablan: los hermanos son corresponsables de la vida de fraternidad a la que pertenecen y de la Orden Franciscana Seglar como una unión orgánica de todas las fraternidades extendidas por el mundo. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables, mis hermanos, de la vida de fraternidad. Mientras mejor sea tu testimonio de vida cristiana y franciscana, más creceremos, seremos mejores como fraternidades y también como hermanos franciscanos que profesamos la fe católica, pero que también nos interesa ayudar y dar testimonio de vida cristiana. Y tenemos una regla, tenemos que observarla, mis hermanos. Ella nos va a ir guiando, sobre todo en nuestra forma de vida. Cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos y no dejarle el trabajo a todo el consejo local o ministro, porque a veces le cargamos los puntos, le cargamos de más y llega un momento en que el ministro puede salir otra vez reelecto y él ya no quiere saber nada. Está muy cansado, está muy desilusionado porque a veces no se mira esa corresponsabilidad. Más bien, a veces en lugar de apoyarnos unos a otros, no nos apoyamos y comenzamos a ver defectos, comenzamos a ver que aquel hermano es esto, el otro, pero no sabe que el hermano está donando el tiempo para que tú recibas lo que Dios quiere mandarte. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, hermanos, y que haya esa reciprocidad. El servicio al hermano es una bendición, es una misión a la que Dios nos ha llamado. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir hacia ustedes. Entonces, el sentido de corresponsabilidad de los miembros exige la presencia personal, el testimonio, la oración, la colaboración activa, según las posibilidades de cada uno y los eventuales compromisos para la animación de la fraternidad. Si tú, mi hermano, no eres corresponsable en la fraternidad, cuando se reúnen semana a semana y tu lugar se queda vacío, nadie lo puede ocupar. Es insustituible y no estás cumpliendo. Si estás enfermo, estás dispensado. Si avisaste que vas a salir fuera de la ciudad porque tu trabajo se la merita o hay alguna otra o un otro problema por el cual tuviste que salir, bueno, eso es otra cosa, se tiene que justificar. Pero si tú faltas por faltar a tu fraternidad, no estás cumpliendo, no eres corresponsable, ni eres responsable. Entonces tenemos que evitar todo este tipo de situaciones, mis hermanos. Recuerda que cada semana que nos reunimos como fraternidad, esto es sagrado. La reunión de la Orden Franciscana Seglar para formarse cada semana es sagrado. Entonces nadie puede sustituir el lugar de aquel hermano que faltó durante esa semana. Ya les expliqué el porqué. El sentido de corresponsabilidad, mis hermanos, en cada hermano profeso franciscano exige la presencia, entonces, la presencia personal. Tú no puedes mandar a otro que te cubra a ti, pero también exige el testimonio de vida cristiana y franciscana. Te exige una vida de oración, mi hermano. La colaboración activa para todas las actividades que se vayan a planear como fraternidad. Y aquí quiero que pongan mucha atención. La fraternidad tiene un responsable, que es el consejo local y su ministro. Y los apostolados, mis hermanos, no se hacen personales, no se hacen solos.
Cuando ustedes quieran hacer algún apostolado, tienen que, como somos una orden y tenemos que respetarnos, tiene que existir esa responsabilidad y corresponsabilidad. Tenemos que respetar y no brincar a nadie, sino ir con nuestro ministro. Y si a ti te invitaron a algún lugar, si ellos te autorizan, vas, y si no, santa obediencia. Es la más difícil, mi hermano. Santa obediencia. Los apostolados tienen que salir del seno de la fraternidad y tenemos que participar la mayoría de los hermanos, todos los que podamos, porque somos una familia. No podemos vivir dispersos, ni nadie puede andar solo en un apostolado, ese para acá, ese para allá. Dentro de la orden franciscana, dentro de la fraternidad, hay mucho trabajo. Entonces, no tienen nada que andar haciendo en otros grupos y en otros movimientos. Tú prometiste, dentro de la profesión, tú prometiste en el ritual, dijiste que tú querías vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís, viviendo también en la fraternidad, como hermanos, en una comunidad de amor. Y no puedes faltar a esa promesa. Lo nuestro, nuestra profesión, no son votos, son promesas que nosotros hacemos. Y se tienen que cumplir como un voto también. Y tienen muchísima importancia. Entonces, si no vas a cumplir la promesa, no la hagas, porque a Dios no lo podemos engañar, ni le podemos echar mentiras. Tengan cuidado con eso, mis hermanos. Y sobre todo, observen muy bien la humildad, la castidad y la santa obediencia, que es la más difícil en las fraternidades y que hace que los hermanos ministros les duela la cabeza y se les vaya el sueño. Hay hermanos tan problemáticos que están susurrando al oído y tratan de manifestar su inestabilidad porque no están convencidos de lo que quieren. Hay hermanos que trabajan por hacer el bien, por trabajar realmente una fraternidad. Hay hermanos que se batallan mucho con ellos. Tienen sus propias ideas y quieren hacer lo que ellos quieran, sin respetar nuestra legislación, y eso no se debe hacer. Y no se le debe de permitir. Bien, somos, recuerden, corresponsables de todas nuestras actitudes dentro de nuestra fraternidad. Con espíritu de familia, mis hermanos, cada hermano deposita en la caja de la fraternidad una aportación, según sus posibilidades. Ya habíamos platicado al respecto. Yo sé que muchas y muchos hermanos, dentro de lo poquito que tienen, van y depositan. Pero en ese momento que ustedes comparten algo, el Señor les regresa muchísimo más. ¿Por qué tenemos nosotros, por qué tiene que ver el que nos apoyemos en algunos momentos, ¿verdad? En algunos momentos dados? ¿Qué tiene que ver que nosotros apoyemos a nuestros hermanos del consejo porque van a salir, porque están convocados a un seminario, a una asamblea, a un encuentro? Bueno, pues es parte de la convivencia, de la corresponsabilidad de cada hermano. Aquí ya saben que tenemos 3 niveles en México, como Orden Franciscana Celar. Hay fraternidades locales, fraternidades regionales y fraternidades nacionales. Y en cada nivel se organizan actividades. Por ejemplo, el nacional convoca al regional. El regional, para sacar recursos, pues tiene que hacer actividades a nivel regional y los hermanos apoyan. Esto es ser corresponsables, apoyar a los hermanos. A veces no se puede dar una monedita, pero sí se puede trabajar para poder reunir algo que los hermanos puedan disponer en cierto modo cuando son convocados por el nacional, algún encuentro, algún otro estado, algún otro lugar, y puedan ellos apoyarse o ayudar a solventar sus gastos. El verdadero signo de pertenencia, mis hermanos, está en que nos preocupemos de lo nuestro, que lo amemos, de nuestras actividades y de la vida de la fraternidad, indiscutiblemente. Es el amor que tenemos a la orden lo que hace que podamos sacrificarnos para buscar el bien de todos. No podemos tener una organización sin un gasto. O sería más bien, sería una pena que solamente tuviéramos deberes. No solamente tenemos deberes, sino también derechos dentro de la orden.
El primero es que el consejo dé cuentas claras a los cuartos que recibe de los hermanos, para evitar chismes y malas palabras, pero también para ser ejemplo en la sociedad corrupta en la que vivimos. Para ser ejemplo en la sociedad corrupta en la que vivimos. Entonces, tu identidad y sentido de pertenencia a la orden franciscana seglar, que es un medio en el cual Dios te está ofreciendo en esta vida que te ha tocado vivir. Recuerden, todos tenemos un fin en nuestra vida. Quien sabe cuándo tenemos que partir es nuestro Dios. Pero nosotros, que ya se nos indicó el camino a seguir dentro de una fraternidad, tienes que vivir realmente como un hermano, para que cuando llegado el momento y Dios quiera decirte, ven para acá, hermano, no vayas a tener problemas y vayas a estar mucho más tiempo en el purgatorio, porque esto es real. No todos iremos al cielo directamente, solamente se dice que los mártires. Y nosotros, con nuestra identidad y sentido de pertenencia que Dios nos ha dado en la fraternidad franciscana, tenemos que darle gracias a Dios a cada momento, porque ya nos tomó en cuenta, ya hemos avanzado un poquito. Ya el día que Él quiera pedirnos cuenta, bueno, pues a lo mejor no va a ser tan drástico, ¿verdad? Como alguien que no conoce al Señor, que de pronto se muere y llega ante su presencia y pues le pregunta, ¿verdad? Si sabías que yo existía, ¿qué hiciste por mí? A través de los enfermos, a través de los hermanos, los golpeaste, los mataste, los humillaste, te burlaste, abusaste de ellos, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces a ti que ya te llamó a un camino de santidad, que la santidad tiene que llevarte a la salvación el día que Dios te llame. Bendito Dios. Yo siento que ya hemos caminado todos los que hemos profesado, y mientras más tratemos de cumplir con nuestra responsabilidad en la fraternidad, ya hemos caminado un camino muy bonito, comprometido. Yo sé que muchos de ustedes a veces batallan, o batallamos más bien, con esos 3 nuditos que van en la cuerda, que nos recuerdan. ¿Qué nos recuerda? A ver, aquí está, vamos a ver si se ve. Vamos a ver si se ve. El primero, que sería humildad, ¿verdad? El segundo, castidad en el estado en que tú te encuentres. Y el tercero, es el más difícil, la santa obediencia, porque a veces caemos en eso en nuestra fraternidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el medio ambiente en que nos desarrollamos. Es el más difícil, la obediencia. Por eso la santa obediencia se tiene que practicar, se tiene que vivir, para poder un día decir, bueno, pude con lo que más se me dificultaba. Y dentro de la fraternidad tiene que existir obediencia, respeto y responsabilidad. Un hermano o hermana que le falte el respeto a otro hermano no es fraterno, y está en duda el compromiso que él hizo ante el altar al Señor. La obediencia implica que cambie tu forma de pensar y que de tu corazón salga todo ese malestar que tú tienes. Toda la pudrición que a veces cargamos dentro de nosotros tiene que salir, porque a veces esos defectos, esos problemas que traemos psicológicos salen hacia el exterior y desobedecemos en todos los sentidos, en todas partes, con nuestros jefes de trabajo, con nuestro sacerdote, con nuestro asistente espiritual, con nuestro ministro, con nuestro ecónomo, con muchos hermanos. Y nos sentimos superiores a los demás. Y podemos exigir, y podemos gritar, y podemos insultar. Y esto no se debe de permitir en una fraternidad local. En ningún hermano que profesó dentro de una fraternidad, de un hermano que ha prometido vivir el Santo Evangelio así como lo vivía San Francisco, que
tenemos que ver cómo lo estamos viviendo, mis hermanos queridos. Entonces, las constituciones también nos hablan de estas actividades. Hay situaciones de hermanos y necesidades, por ejemplo, la formación, que es la columna vertebral, la médula de nuestra columna vertebral dentro de una fraternidad. Si no hay una buena formación, nos vamos a deformar. Habrá hermanos problemáticos. La formación es fundamental. Y bueno, por ejemplo, la formación que no pueden organizarse. Hay hermanos con necesidades no solamente con el pago de la aportación. Si una fraternidad tiene, por ejemplo, 2 hermanos que no pueden pagar, los demás que sí pueden, tienen que cubrir a esos hermanos y hermanas. Bueno, este es un gesto de generosidad. En las fraternidades hay hermanos que no tienen ni un salario, no perciben ni un salario mínimo, porque no tienen un trabajo fijo, porque no tienen un trabajo que les dé esa manera de poder vivir un tanto desahogada. Entonces hay fraternidades y hay hermanos que se programan y hacen alguna actividad para cubrir el pago de la aportación fraterna de aquel hermano. Y esto es muy bueno. Esto es algo muy fraterno entre los hermanos, ¿verdad? Y nos ayuda a ser más unidos. Ser caritativos ante todo y en todos los aspectos, no solamente en lo económico. En todos los aspectos tenemos que tener caridad con los hermanos. Caridad conmigo mismo. Caridad con los hermanos. Y no estar disgustados, hermanos. Porque el demonio hoy en día está atacando fuertemente a las fraternidades locales. Y lo que él quiere es burlarse de cada uno, pero burlarse de Dios. Cuando él logra meterte en tu mente y en tu corazón sus ideas, tú te haces agresivo, te haces egocéntrico, te haces gruñón, te enojas con todo mundo, insultas, y eso no es de un hermano franciscano. Ese hermano hay que sacarlo de esa fraternidad y ponerlo a reflexionar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que el hermano realmente sepa en dónde estaba parado y sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Pero si no hay un cambio, una conversión en el hermano, pues difícilmente pueda vivir una fraternidad. También el sentido de la fraternidad nos hará felices y dispuestos a identificarnos con todos los hombres en todos los ambientes que estemos, especialmente con los más humildes, que son prioridad de nuestras fraternidades, los más humildes, los más necesitados. A ellos hay que rendirles, hay que ayudarles, hay que brindarles nuestro apoyo, para las cuales se esforzarán. Para estas prioridades tenemos que esforzarnos para crear condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo. Regla, artículo 13. ¿Y qué pasa con los enfermos dentro de una fraternidad? Y hablando de la corresponsabilidad, y hablando de la responsabilidad en cada fraternidad, y hablando de nuestra vivencia evangélica, ¿qué pasa con los hermanos enfermos o imposibilitados? Muy bien, un hermano franciscano o una hermana franciscana sigue siendo hasta su muerte y sigue perteneciendo a la fraternidad aún cuando no pueda moverse por enfermedad, porque ellos son los grandes pilares que sostienen una fraternidad, porque con su dolor, su enfermedad, su sufrimiento, en ese lecho de dolor, en esa cama que están soportando día a día, momento a momento, ellos piden y están soportando el peso de una fraternidad. Son pilares muy importantes y ellos son activos, aunque estén enfermitos, son activos. Y estos hermanos jamás se deben de dejar, hay que ir a visitarlos, hay que estar con ellos, hay que hablar, hay que platicar, hay que llevarles e interesarnos en ver su rostro y qué es lo que hay allá más atrás, qué es la necesidad que él tiene para poder ayudar como fraternidad. Yo sé que muchos hermanos podemos ayudar a los hermanos más necesitados, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero si se puede, como familia, dentro de una comunidad, dentro de una fraternidad, todos tenemos que
trabajar juntos. Los apostolados tienen que salir del seno, del corazón, de la fraternidad. No tienes que andar por aquí o por allá, un hermano por aquí, otro hermano por allá. No, 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 no. Porque esto desestabiliza. Por eso se llama orden. Porque ante todo tenemos que ordenarnos, planear de la mejor manera. Ordenar nuestras ideas. Pues bien, mis hermanos, estos son nuestros hermanos enfermos e imposibilitados, importantísimos para la vida de fraternidad, porque son los que nos sostienen y no podemos dejar nunca. Algún día nosotros también podemos estar en esas circunstancias. Entonces, esto es parte de nuestra pertenencia, de nuestra corresponsabilidad, de la profesión que hemos hecho. Hemos dialogado un poquito sobre la corresponsabilidad, hemos dialogado un poquito sobre la identidad y sentido de pertenencia en una fraternidad. Y bueno, pues hay muchas cosas por ver todavía, mis hermanos, pero creo que el tiempo ya está encima, ya nos pasamos un poquito. Y bueno, pues, ¿qué quisiera yo continuar? Pero bueno, habrá otra oportunidad para otro tema. Y por último, mis hermanos, yo les digo, los hermanos son corresponsables de la vida de la fraternidad a la que pertenecen y de la Orden Franciscana Seglar como unión orgánica de todas las fraternidades extendidas por todo el mundo. Punto número 2. El sentido de corresponsabilidad de los miembros exige la presencia personal. Ya lo habíamos dicho. El testimonio personal y la oración. La colaboración activa según las posibilidades de cada uno. Así es, hermanos, nunca dejen sus fraternidades nada más por dejarlas. Las fraternidades son una bendición de Dios y más en estos momentos en que estamos viviendo una pandemia que quedará escrita en la historia. Se está llevando muchísimas personas, amigos, hermanos, familiares, y es doloroso los momentos que vivimos. Pero esta pandemia nos está enseñando a acercarnos más a Dios. Valoremos la vida, valoremos a los hermanos que están a nuestros lados. Dejemos nuestros malos caracteres, olvidemos que alguien nos insultó y nos hizo daño. A veces cuesta mucho perdonar, pero tenemos que hacerlo. Seamos más positivos en nuestras fraternidades. Dejemos atrás los rencores, los odios, los resentimientos. Vivamos realmente como Dios quiere que vivamos, como una fraternidad viva y activa. Y recuerden que no hay mejor promoción que el testimonio de vida cristiana. Y pues bien, mis hermanos, hemos llegado al fin de este tema, me parece. Sí, ya llegamos al fin. Muy bien. Me parece que si vamos a... Bueno, hay ahorita en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, hay una situación en la que pues muchos hermanos están desesperados, confundidos, tristes porque un familiar se les contagió de alguna manera. Ahorita, hermanos, vamos a unirnos todos en oración. Que la oración a levantarnos en el transcurso del día, en la noche, la hagamos siempre. Vamos a unirnos en oración para que el Señor nos ayude a que pronto se vaya esta pandemia y proteja a todas las familias y proteja a toda la Orden Franciscana Seglar. Estamos ahorita viviendo tiempos históricos, pero también son tiempos muy difíciles para mucha gente. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes y gracias por esta invitación que me hicieron para participar en este tema. Pero también quiero agradecer y pedirle mucho a nuestro Dios por los hermanos que les ha estado tocando servir en esta pandemia, servirle a través del servicio o de la Secretaría de Salud,
del sector salud en cualquier nivel, y hermanos que también están trabajando dentro de algún grupo, apoyando, ayudando de cierta manera para combatir el COVID. Y estos trabajos son trabajos esenciales que hay que tomarlos en cuenta, porque no todos los hacemos. Entonces les pido a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos de esta bella región de Santa Clara de Asís, oremos por los hermanos que desempeñan trabajos esenciales durante la emergencia sanitaria de esta pandemia COVID-19. Y voy a mencionar algunos, mis hermanos, para que sepan que sus hermanos son muy valiosos y están trabajando por ustedes, por nosotros y por toda una sociedad. En Guaymas quiero mencionar la Fraternidad San Junípero Serra, al hermano Octavio Camilo Ayala Bojorques, a la Fraternidad Sagrada Familia, a la hermana Fabiola Molina, a la hermana Rosario Valle, al hermano José Alcaraz, Isaac Alcaraz, al hermano Antonio Aguirre, a la hermana Cintia Santiago, a la hermana Dora Peralta, a la hermana Socorro España, a la hermana Eduviges Rocabado, y en Ciudad Obregón quiero felicitar también a los hermanos y les pido la oración por todos estos hermanos que estoy mencionando, que están haciendo una labor muy humanitaria y una labor muy fraterna. En Ciudad Obregón, Fraternidad de San Luis Rey de Francia, a la hermana Gladys Trinidad Valenzuela, a la hermana Silvia Mireya Galindo, a la hermana Griselda Romero. Pues son hermanos que están trabajando ahorita arduamente en lo que les corresponde, en el área que les ha tocado trabajar, desempeñando sus trabajos que son tomados como esenciales durante esta emergencia sanitaria. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Estaremos apoyándolos y pidiendo por ustedes en nuestras oraciones. Quiero darle gracias a Dios porque el Señor nos dio hermanos y podemos vivir en fraternidad, un amor al que Dios nos tenía preparado desde antes de que naciéramos. Dios ya nos tenía seleccionados para vivir de una manera hermosa la vida en este mundo, que es la vivencia evangélica, la vivencia cristiana dentro de una orden franciscana seglar. Pues bien, hermano, hermana que me escuchas, te agradezco infinitamente y pido tus oraciones también por mi persona para seguir trabajando en bien de todas las fraternidades y de todos los hermanos de México. Yo le doy gracias a Dios por este llamado que me ha hecho y me siento muy contento, muy lleno de alegría, de gozo. No me siento desesperado, al contrario, le doy gracias a Dios por esto que estamos viviendo, que también me ha hecho reflexionar y pensar de una manera diferente con mis hermanos. Y que sé que nos traerá grandes experiencias. Y bueno, pues pedimos que Dios nos fortalezca en todo momento y que fortalezca a todas las fraternidades de México, pero sobre todo y en especial a las fraternidades franciscanas de esta región de Santa Clara de Asís en Sonora. Pues bien, mis hermanos, quiero despedirme dándole las gracias a todos. Gracias, hermana Griseldita, por esta invitación. Bendito y alabado sea el Señor porque nos ha permitido estar un ratito con ustedes y bueno, pues compartir de todo corazón esta reflexión que hoy hemos hecho, hemos compartido. Y terminamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero presentar a la Virgencita que siempre la tenemos en este lugar muy especial, que es parte fundamental, nuestra Santísima Virgen, que nos acompaña a cada momento. Bueno, pues aquí la tenemos en este lugarcito que es la sala de esta su casa, que es la Virgen en la advocación de la Rosa Mística. Tenemos a San Francisco y a nuestro Señor, y al centro está el Santo Evangelio. Y pues muchísimas gracias.
por estar escuchándome y deseo que haya servido y que les sirva para algo los comentarios que hemos hecho en estos momentos. Sean felices, mis hermanos. Dios los bendiga, paz y bien. Vamos a terminar con una oración. El Señor, que siendo justo y misericordioso, nos proteja a todos y cada uno de nosotros, así como a nuestras familias. Que en estos momentos de pandemia nos fortalezca, al igual que la Santísima Virgen María, nos acompañen a cada momento de nuestra vida y nos hagan ver que no tengamos miedo, que lo que tenga que pasar lo tomemos de manera tranquila y en paz, pero sobre todo que el Señor nos dé esa sabiduría para comprender todas las situaciones que están sucediendo y que están por suceder. Y pidamos por todos nuestros familiares y para que esta pandemia se aleje lo más lejos que pueda sin hacer daño a nadie. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda su paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la Virgencita de la Rosa Mística imparta su bendición para toda esta bella región. San Francisco de Asís nos proteja y que también nos cuide y que interceda por nosotros en el cielo como está con nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra vida sea siempre el centro de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio, nos llama a que seamos mejores. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.